Lo primero que es importante tener en cuenta es las imágenes que uno ve en radioscopía. Entonces, las dos imágenes que habitualmente usamos son o la oblicuo anterior derecha, donde vemos entonces en este gráfico la punta del ventrículo, la aurícula, y vamos a posicionar habitualmente tres catéteres. Uno en la punta del ventrículo derecho, un catéter en el GIS y otro catéter que en este caso está en la aurícula derecha alta, cerca del nodo sinusal, pero que habitualmente nosotros lo vamos a colocar dentro del seno coronario. La otra imagen que vamos a ver es la oblicua anterior izquierda, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, volviendo a la posición de los catéteres, veíamos en la imagen anterior un catéter en la aurícula derecha alta, cerca del nodo sinusal, que es este catéter que vemos aquí, que obviamente coincide la activación con el inicio de la onda P en el electrocardiograma de superficie. Un segundo catéter que está ubicado en la zona del GIS, y entonces vamos a ver la deflexión de aurícula, GIS y ventrículo, y un catéter que está ubicado en la punta del ventrículo derecho, y entonces nos va a mostrar la activación ventricular. La otra imagen, como decía, es la oblicua anterior izquierda, entonces vamos a ver los bordes del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Y acá vemos entonces en radioscopía la oblicua anterior derecha, vemos un catéter que va a la punta del ventrículo derecho, un catéter que está ubicado en el seno coronario, un catéter que está pasando a través del foramen oval, desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y un catéter que está en la aurícula derecha alta. Y en la aurícula izquierda vemos entonces un catéter en el seno coronario, quiere decir que acá está el anillo mitral, un catéter que estaría pasando a través del foramen, a través del septum interauricular, que va desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda, un catéter en la aurícula derecha alta, un catéter que se dirige hacia adelante, es decir, a la punta del ventrículo derecho. Y acá esquemáticamente entonces vemos lo que estaríamos viendo en cada una de las imágenes. En oblicua anterior derecha, el ventrículo derecho, la aurícula derecha y la zona del anillo tricuspidio. Y en oblicua anterior izquierda, el anillo tricuspidio y el anillo mitral. Como vemos, el seno coronario lo vamos a ver que bordea la parte inferior del anillo mitral, mientras que cuando lo vemos en oblicua derecha es como que se dirige hacia adelante a nivel del borde de la válvula tricúspide o de la válvula mitral que estaría en el ventrículo izquierdo. Otro ejemplo más, oblicua anterior derecha, catéter en el seno coronario, catéter en ventrículo derecho, catéter en el GIS y un catéter en la aurícula derecha alta. Si vamos a oblicua anterior izquierda, anillo tricuspidio, anillo mitral, el catéter del seno coronario bordeando la pared posterior del anillo mitral y el catéter que estaría en la zona del GIS, que lo vamos a ubicar cerca del septum, en la zona superior del anillo tricuspidio. Otra cosa importante es pensar cómo es la activación habitual. La aurícula derecha está por delante de la aurícula izquierda, el impulso se genera en el nodo sinusal y se va a conducir a través de la aurícula derecha, va a llegar a la aurícula izquierda y en la zona lateral izquierda de la aurícula izquierda y en la pared posterior de la aurícula izquierda es donde llega más tardíamente el impulso.
Y entonces acá vemos algunas de las mediciones que vemos. Vemos acá un electrograma que corresponde a un catéter que está en la aurícula derecha. Vemos que tiene una sola deflexión que corresponde al inicio de la onda P. Quiere decir que probablemente este catéter está ubicado cerca del nodo sinusal. Luego tenemos un catéter que tiene una deflexión que corresponde a la aurícula, al gis y al ventrículo. Quiere decir que este catéter va a estar ubicado en la zona del gis, es decir, del anillo tricuspidio, en la zona superior, cerca del septum interauricular. Y luego tenemos otro catéter que muestra muchas deflexiones que corresponden a aurícula y ventrículo. Entonces nos está indicando que este catéter está rodeando alguna de las válvulas, o la válvula mitral o la válvula tricúspide. Lo más probable es que esté ubicado en el seno coronario, que como veíamos en las radiografías, bordea la parte posterior del anillo mitral. Entonces por eso tenemos deflexiones de aurícula y de ventrículo. ¿Qué elementos vamos a medir en un estudio electrofisiológico? Los intervalos básicos, vamos a evaluar la función del nodo sinusal, vamos a evaluar la conducción anterógrada y retrógrada, vamos a hacer test con extraestímulos desde la aurícula y desde el ventrículo y vamos a usar en algunos casos técnicas de marcapasos especiales. Los intervalos que se miden básicos son el electro de superficie, el intervalo PP, que nos va a dar la frecuencia auricular, el intervalo RR, que nos va a dar la frecuencia ventricular, la frecuencia cardíaca entonces, el intervalo PR, que nos va a hablar del sistema de conducción aurículo-ventricular, el intervalo QRS, que nos va a hablar de la activación ventricular, el intervalo QT y el QT corregido. Dentro de las mediciones intracardíacas, ya con los electrogramas, vamos a medir el intervalo PA, que nos habla de la activación desde el nodo sinusal hasta la activación a nivel del catéter que está ubicado en la zona del gis. Quiere decir que nos está hablando de toda la activación que está sufriendo la aurícula derecha. En general el tiempo es de 22 a 55 milisegundos, pero es un tiempo que cuanto más prolongado es, nos está hablando de mayor enfermedad de las aurículas. Ese intervalo no es muy importante y no lo medimos tan frecuentemente, pero sí es muy importante el intervalo H. El intervalo H normal es de 55 a 125 milisegundos. ¿Y de qué nos está hablando? Nos está hablando de la conducción del nodo aurículo-ventricular. El otro intervalo muy importante es el HV. El AH es entre la aurícula y el gis y nos habla del nodo, y el HV nos habla del sistema His-Purkinje. Nos habla del tiempo que tarda todo el sistema de activación hasta llegar al ventrículo. Los tiempos normales son entre 35 y 55. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros vemos que un paciente tiene un bloqueo en el nodo aurículo-ventricular a nivel nodal, entonces puede ser hasta fisiológico y no requerir de un marcapasos. En cambio, si un paciente tiene un bloqueo a nivel del HV, seguramente el bloqueo, al ser infrahisiano, es mucho más grave, tiene menor capacidad de escape y requiere de un marcapasos. Una de las maniobras que nosotros hacemos es el marcapaseo incremental. Se marcapasea un ciclo de base, que se describe en milisegundos, y es el tiempo entre un latido marcapaseado al siguiente. Nosotros lo llamamos S1, S1. Entonces, ¿qué significa esto? Si el S1 es 600, quiere decir que entre un estímulo y el estímulo siguiente hay 600 milisegundos. Si queremos calcular la frecuencia cardíaca, vamos a hacer 60.000 dividido el ciclo de base, por ejemplo 600 milisegundos, y eso nos da la frecuencia cardíaca que es de 100 latidos por minuto. Si nosotros queremos
calcular el ciclo de base, hacemos la fórmula inversa, 60.000 dividido la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que cuando el S1 sea más corto, la frecuencia cardíaca va a ser más alta. Si el S1 es 600 milisegundos, la frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto. Si el S1 es de 400 milisegundos, la frecuencia cardíaca es de 150 latidos por minuto. Entonces, cuanto más corto es el ciclo de base, más rápido es el marcapaseo. Y cuanto más largo es el ciclo de base, más lento es el marcapaseo. Otro elemento importante es la secuencia de activación. Entonces, nosotros sabemos que lo primero que se va a activar en la fisiología normal es el nodo sinoauricular, luego la aurícula, luego el nodo auriculoventricular, que va a ser una zona de conducción lenta, luego el sistema de His-Purkinje y luego la activación ventricular. Primero se va a activar el septum intraventricular, luego la punta de los ventrículos, después la pared libre y último la base de los ventrículos, que es la zona más tardía, es la zona posterobasal del ventrículo izquierdo. Entonces, nosotros tenemos un catéter en la aurícula, que es lo que se activa primero, luego vamos a ver la activación de la aurícula en el catéter que está en el His, porque recorrió el impulso desde el nodo sinusal hasta la zona del nodo auriculoventricular. Y luego vamos a ver la activación del His y de los ventrículos. Dependiendo de dónde esté el catéter ventricular, va a ser la precocidad con lo que vamos a ver la activación. Una de las mediciones que hacemos es el tiempo del nodo sinusal. Ustedes ven pacientes que pueden tener síncope, que pueden tener bradicardia, y si uno quiere estudiar cómo está funcionando el nodo sinusal, puede hacer el tiempo de recuperación del nodo sinusal. Sirve para evaluar la automaticidad del nodo sinusal por supresión por sobreestimulación. ¿Qué significa esto? Habitualmente, cuando uno sobreestimula el nodo sinusal con marcapaseo, el nodo sinusal rápidamente, por tener bloqueo de entrada, no muestra un bloqueo, sino que recupera su ritmo normal. Cuando está enfermo, este marcapasos se inhibe y entonces la frecuencia cardíaca disminuye y se observan pausas. Entonces, se marcapasean a diferentes ciclos por 30 o 60 segundos. Se marcapasea a 600, 500, 400 y 300 milisegundos de ciclo de base. Y el tiempo de recuperación normal tiene que ser menor de 1500. Tenemos un ejemplo. Se estimula un minuto a 500 milisegundos, que es una frecuencia de 125 latidos por minuto. Se corta la estimulación. Y lo que se observa es el tiempo que hay entre la última aurícula estimulada y la primera aurícula que escapa. Si este tiempo es menor de 1500 milisegundos, decimos que el tiempo de recuperación del nodo sinusal es normal. Si es mayor, decimos que probablemente tenga una enfermedad del nodo sinusal. Esto se vio que muchas veces dependía de la frecuencia basal que tenía el paciente. Entonces lo que se hace es el tiempo de recuperación del nodo sinusal corregido. ¿Que cómo se calcula? Se calcula midiendo el tiempo de recuperación, en el caso anterior, por ejemplo, que hubiera sido 1600, y se le resta el ciclo de base que tenía el paciente. Entonces, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca muy lenta, los ciclos de base van a ser muy largos. Entonces, si el paciente tiene una frecuencia, por ejemplo, de 1200, que serían 50 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, nosotros hacemos 1600 menos 1200 nos da 400. El tiempo de recuperación del nodo sinusal corregido para ser normal tiene que ser menor de 550 milisegundos. O sea que en ese caso, aunque el tiempo de recuperación del nodo sinusal nos hubiera dado 1600, cuando lo corregimos por el ciclo de base nos da un tiempo de recuperación del nodo sinusal corregido normal. El tiempo de conducción sinoauricular
es otro de los elementos que utilizamos, identifica el retardo en la conducción entre el nodo sinusal y el tejido auricular adyacente. Como veíamos, cuando ese tiempo está muy prolongado, nos habla de una aurícula muy enferma. Y lo vemos habitualmente en los pacientes que tienen episodios de fibrilación o fibrilaciones persistentes o permanentes. Otro de los estudios que hacemos es el marcapaseo auricular incremental. ¿Qué significa esto? Que vamos a marcapasear las aurículas y vamos a ir aumentando la frecuencia con la cual vamos marcapaseando. Entonces lo que vamos a llegar a observar es esto. Acá vemos un catéter que está en la aurícula derecha y vamos a observar este catéter que está en el ventrículo. Entonces vemos, se marcapasea la aurícula derecha, se activa el ventrículo. Se marcapasea la aurícula derecha, se activa el ventrículo. Se marcapasea aurícula derecha, ventrículo, aurícula derecha, ventrículo, aurícula derecha, ventrículo, pero acá se marcapasea y hay una pausa. Quiere decir que alcanzamos el punto Benkeva. El punto Benkeva es la frecuencia cardíaca máxima a la cual la conducción empieza a fallar. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos que medir a qué frecuencia estábamos estimulando y ese es el punto Benkeva, porque acá empezó a fallar, captura la aurícula, pero no pasa el impulso al ventrículo. Acá vemos otro ejemplo. A diferencia del anterior, acá vemos el marcapaseo auricular en este electrodo y acá vemos el ventrículo. Y como ustedes ven, lo que se está viendo es un bloqueo 2-1. Activación auricular sin activación ventricular. Activación auricular con activación ventricular. Por cada 2 aurículas vemos un ventrículo. Otro ejemplo. Acá estamos marcapaseando aurícula. En este catéter vemos la activación ventricular. Lo primero que llama la atención es que a medida que incrementamos la frecuencia de estimulación, vemos que aparece un bloqueo de rama, en este caso un bloqueo de rama izquierda, que es frecuencia dependiente. Acá vemos un latido auricular, este se conduce, y este vemos que acá falta la activación ventricular. Quiere decir que estamos en el punto Benkeva de conducción aurículo-ventricular. Y el primer latido que sale después de este bloqueo recuperó la conducción de la rama, entonces vuelve a tener un QRS normal. Y en la medida que vuelve a estimular a alta frecuencia, vuelve a aparecer el bloqueo de rama izquierda. Lo otro importante es evaluar la conducción ventrículo-auricular, ya que no en todos los pacientes está presente. Sabemos que no es tan eficiente como la conducción anterógrada. La conducción retrógrada, si está presente, es útil para demostrar, por ejemplo, la presencia de vías anómalas. Entonces es importante ver la secuencia de activación y utilizar el marcapaseo a varias longitudes de ciclo para ver los tiempos de bloqueo. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Estamos estimulando, ahora no estimulamos de la aurícula, sino que estimulamos desde el ventrículo. Entonces vemos el catéter ventricular que está aquí. Y podemos ver en este catéter, en el seno coronario, la activación del ventrículo y de la aurícula. Activación ventrículo-aurícula, ventrículo-aurícula. O sea que acá estamos con una conducción 1-1. En la siguiente, vemos nuevamente estimulación ventricular, en este caso una frecuencia más alta, y lo que se observa es ventrículo-aurícula, en el catéter que está en el seno coronario, ventrículo-aurícula con una separación mayor del ventrículo a la aurícula, un tiempo de conducción mayor, ventrículo-aurícula, y acá vemos ventrículo sin aurícula. Entonces lo que estamos viendo es el punto Benkeva retrógrado, el punto donde la conducción ventrículo-auricular comienza a fallar. Otro ejemplo, estimulación ventricular. Vemos aurícula
cada vez más separada del estímulo ventricular hasta que se bloquea. Entonces ven que va retrógrado. Lo otro que comentaba que es importante es la activación, la secuencia de activación. La activación puede ser concéntrica o excéntrica. ¿Qué significa esto? Cuando la activación es concéntrica, vemos que se activa primero el seno coronario proximal y último el seno coronario distal. Cuando la activación es excéntrica, vemos que se activa primero la aurícula en el seno coronario distal y último en el seno coronario proximal. ¿Y qué nos está indicando esto? Lo normal es que la activación sea concéntrica. ¿Por qué? Porque el impulso va a llegar primero a la zona del septum. Cuando estamos estimulando el ventrículo, el impulso llega primero a la zona del septum y de ahí va a ir hacia las paredes laterales de las aurículas. Entonces, el impulso va a activar por último la pared lateral de la aurícula izquierda, que es donde está ubicado este electrodo. Si en cambio vemos que se activa primero la pared lateral de la aurícula izquierda, nos está hablando que hay algo ahí que conduce el impulso más rápido que el nodo. Entonces nos está hablando de la presencia de una vía anómala. Para que ustedes se acuerden, nosotros teníamos el catéter en el seno coronario, este es el electrodo 1 y este es el electrodo 19. Entonces, si se activa primero acá, quiere decir que hay una conexión de más en esta zona, una vía anómala, que está permitiendo esa activación, ya que lo normal sería que la activación retrógrada fuera por el nodo auriculoventricular, entonces tendría que activar primero esta zona y de ahí activarse las dos aurículas. Otra de las maniobras que hacemos son los test con extraestímulo. Entonces se hacen trenes que habitualmente son de 8 latidos con un ciclo de base, por ejemplo de 600, y se le va agregando un extraestímulo. Cada vez ese extraestímulo es más precoz, o sea, más cortito, y lo que permite ver es cuándo ocurre el bloqueo, dónde ocurre el bloqueo, y determinar los periodos refractarios de las áreas de interés y ver si se induce alguna red. Entonces, el periodo refractario funcional es el intervalo más corto entre dos impulsos conducidos a través de un tejido. Por ejemplo, si yo estoy con un ciclo de 600 y le agrego un extraestímulo a 250 y es conducido ese impulso, estamos en el periodo refractario funcional. Si estimulamos con un ciclo de 600, aplicamos un extraestímulo a 240 y ese impulso es bloqueado, estamos en el periodo refractario efectivo. Quiere decir que el último conducido es el periodo refractario funcional y el primero bloqueado es el periodo refractario efectivo. Acá vemos un ejemplo, vemos los últimos latidos de 8 extraestímulos con ciclo de 600 y un extraestímulo a 210 milisegundos. Y vemos que tenemos una aurícula. Acá vemos otro ejemplo, el último latido del ciclo de 600, el primer extraestímulo y acá falta la aurícula. Entonces, este es el periodo refractario funcional y este es el periodo refractario efectivo. Acá vemos un ejemplo. Estamos estimulando con un ciclo de base de 500 acá y aplicamos un extraestímulo a 400. Este catéter está ubicado en la zona del GIS, entonces vemos aurícula, GIS, ventrículo. Acá el extraestímulo, aurícula, GIS, ventrículo. Y lo que vemos es que a medida que el extraestímulo es más precoz, el tiempo aurícula, GIS se va a ir alargando. Eso es lo normal, lo fisiológico. Vemos que la deflexión es muy rápida. Si esto lo vemos muy fraccionado, o llegamos a ver
el GIS como acá, nos está hablando de que el GIS está muy enfermo y entonces también tiene indicación de marcapasos. Otra de las cosas que vemos con los extraestímulos es la conducción por la vía rápida y por la vía lenta. Entonces vemos, por ejemplo, que acá estamos estimulando con un ciclo de 600, 8 latidos, aplicamos un extraestímulo a 480 milisegundos y el AH es de 172 milisegundos. Cuando acortamos más el ciclo, seguimos con ciclo de 8 latidos a 600, pero ahora el extraestímulo es a 460 milisegundos, o sea, 20 milisegundos más precoz, vemos que el AH se estiró 273 milisegundos. Acá era 172 y acá es 273. Cuando se estira más de 50 milisegundos, con mínimo acortamiento del intervalo de acople del extraestímulo, nos está hablando que hay un salto de vía. Quiere decir que acá el impulso pasaba por la zona rápida del nodo auriculoventricular, mientras que acá está pasando por la vía lenta del nodo auriculoventricular. Acá vemos otro ejemplo donde lo que estamos haciendo es estimulación ventricular. Vamos aplicando extraestímulos cada vez más precoces. Acá vemos el ciclo de base de 500 milisegundos y cuando aplicamos un estímulo suficientemente precoz, vemos que no se activa el ventrículo. Quiere decir que este extraestímulo nos está marcando el periodo refractario ventricular. Acá les marco con el puntero, sería este extraestímulo el que nos muestra el periodo refractario ventricular. Hay algunas técnicas especiales de marcapaseo, por ejemplo, secuencia larga-corta en los intervalos de los extraestímulos, que sirven para iniciar algunas arritmias, principalmente taquicardias ventriculares, o a tratar de ubicar algún bloqueo de rama. Y bueno, también se pueden aplicar más de un extraestímulo, entonces podemos tener un S2, un S3 y un S4. Habitualmente cuando nosotros tratamos de inducir una taquicardia ventricular, tenemos un ciclo de base, como siempre, de 8 latidos y se le agregan hasta 3 extraestímulos después del ciclo de base para ver si se logra. Acá vemos un ejemplo, se está estimulando desde el ventrículo y con un extraestímulo lo que se induce es una taquicardia que tiene un complejo angosto, donde las ondas auriculares coinciden con la activación ventricular, o sea que nos está hablando probablemente de una reentrada nodal. Acá les muestro la estimulación ventricular. Acá vemos el inicio de la taquicardia y vemos cómo las aurículas coinciden con los QRS. Quiere decir que estamos en presencia de una probable reentrada nodal. Otro ejemplo, ahora estimulando desde las aurículas y nuevamente se induce una arritmia donde el QRS coincide con la activación auricular, nuevamente seguramente se trata de una arritmia. Un ejemplo para pensar, acá tenemos QRS del electro de superficie, 4 derivaciones, un catéter en el GIS, vemos HB, 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 HB. Vemos un catéter en el seno coronario totalmente desorganizado, o sea que probablemente este paciente tiene una fibrilación auricular. Y lo que vemos acá es que el HB se alarga cuando vemos que aparece el bloqueo de rama derecha. Lo cual es lógico porque nos está hablando que la rama derecha, que es parte del HB, está con un bloqueo. ¿Qué complicaciones pueden aparecer? Bueno, punción no deseada de la arteria femoral, eso a veces puede generar un pseudoaneurisma o puede generar una fístula arteriovenosa, hemos tenido algunos pacientes con eso, reacciones vagales durante el procedimiento, derrame pericárdico, fundamentalmente si hay perforación,
ruptura del seno coronario, que es muy poco frecuente. Yo creo que no he visto ninguna, me han comentado algún caso, pero no he visto ninguna. Inducción de arritmias no deseadas, por ejemplo, fibrilación ventricular, embolias o bloqueos. Los bloqueos a veces son frecuentes cuando un paciente viene a un estudio, tiene un bloqueo de rama izquierda y cuando uno está buscando el GIS, bloquea la rama derecha y genera un bloqueo bicompleto que a veces se recupera rápidamente o a veces requiere de estimulación y ponerle un marcapasos de urgencia.